vista del análisis de los distintos vectores que hacen vida en el panorama político nacional. Gracias, señor Urbaneja, por acompañarnos esta mañana. Siempre es un gusto estar contigo, con la audiencia de Primera Página. Bien, iniciar, por supuesto, revisando el panorama con los resultados recientemente planteados desde la Comisión Nacional de Primarias, que le dan a María Corina Machado más de 2 millones de votos. Se ha hablado desde distintos puntos del iceberg que esas cifras estarían siendo abultadas. Iniciar, por supuesto, revisando la jornada del domingo. ¿Qué le pareció desde el punto de vista de consultora política esa jornada electoral que estaba de alguna manera enfrentando muchos retos? Mira, no nada más como consultora, sino como venezolana. Antes de eso quiero aclararle a la audiencia, yo siempre dije que la primaria no era el método por las circunstancias políticas de la oposición, de que estaban fragmentados y que este evento los iba a terminar de fragmentar, que eso es una de las aristas del análisis que podríamos hacer mucho más adelante. A pesar de que yo no apoyé la primaria como método, yo tengo que reconocer que el domingo hubo un país que se expresó. En poca o en mucha cantidad, una persona que haya salido a votar el domingo es una expresión de descontento y es una expresión de una persona que quiere cambio político y eso debe reconocerse. Es un error no reconocer a quienes salieron a votar. Ahora, la discusión es la estrategia de la oposición o de este sector de oposición, la estrategia de la comisión de primaria, la estrategia de Súmate y la estrategia de la candidata María Corina Machado de querer empañar una jornada que para mí fue importante, 600.000 o 1 millón, porque las estimaciones casi siempre fueron entre 800 y 900. Pero aunque hayan salido 600.000 tomando las afirmaciones del oficialismo, o que haya salido 1 millón, que fueron, por ejemplo, mis proyecciones y las proyecciones que yo he hablado con algunos otros analistas, esa gente tiene que respetarse y tiene que ser reconocida. La estrategia de tratar de abultar las cifras para generar un efecto comunicacional no, era innecesaria e irrelevante porque estás empañando la participación de una gente que sí salió. Tomando en cuenta el número del oficialismo, vamos a irnos a dos escenarios. Vamos a suponer que las cifras que dio el señor Diosdado Cabello son ciertas, 600.000 personas. Bueno, son 600.000 personas que además serían simbólicas, porque también recordemos que en este tipo de eventos hay muchos venezolanos que no salen a votar, bueno, por temor a que los retraten, por temor a que los señalen, por temor a que los fichen políticamente, que digan, ah, mira, este es empleado público y estaba votando en la primaria, por ejemplo. 600.000 votantes no es un número despreciable para una primaria, sobre todo una primaria que es diferente al escenario del 2012, cuando votó más de 1.300.000 personas. Ahora tenemos un país con diáspora, la gente se ha ido. ¿2012 cuando votó cuántas personas? No, en 2012 la primaria que se hizo, donde ganó Capriles, votaron más de 1.300.000 personas, pero esto es en 2012. Claro, pero los reportes que hay de esa primaria fueron de 3 millones de personas que participaron en ese proceso de primarias con el CNE. Claro, pero te estoy hablando de lo que sacó Enrique. Capriles, sí. Ok. Entonces, ahora vienes, me dices una cifra, me dices que votaron más de 2.300.000 personas. Numéricamente no lo vemos, pero además, vamos a otro punto. ¿Quién hace el proceso de primaria? ¿Por qué el proceso de primaria fue entregado a una ONG que pertenece a una de las candidatas? Yo tengo una ONG, mi ONG se llama Reunificado, y es como que yo mañana vaya a una elección y mi ONG realice la ingeniería electoral. La ingeniería electoral se hizo para favorecer de alguna forma una estructura, porque la nucleación se hizo más que todo en centros urbanos, y además la nucleación se hizo, no, bueno, pero es que miren los ríos de gente, yo no voy a menospreciar ni a los 600.000 ni al millón, yo no voy a caer en ese error, pero es imposible que 2,5 millones de personas votaran en 3.000 centros de votación cuando en una elección normal con el CNE son 14.000. Ay, pero no viste las colas. Bueno, pero claro, metiste 14.000 centros en 3.000, era lógico que se viera la presencia de personas, y eso es algo que nosotros técnicamente, incluso desde el tema de la ingeniería electoral, se diseña para eso. Señor Urbaneja, analizó el escenario de que la participación hubiese sido de 500.000 personas o de 600.000, de 1 millón. Ahora, analicemos el escenario de que fuera verdad que votaron 2 millones de personas, o 2.400.000, 2.200.000 por María Corina Machado. ¿Qué habría que evaluar allí desde el punto de vista de la oposición y desde el punto de vista del oficialismo? Mira, fíjate. ¿Quién gana, quién pierde? Mira, en este momento, como está planteado el escenario,
pierde la posición porque le sirvió la bandeja al gobierno, le dio argumentos al gobierno para que el gobierno vaya en contra del proceso, para que el gobierno ahora esté pidiendo investigación, para que el gobierno esté pidiendo la revisión. No, pero le pregunto el escenario de que eso fuera real, no de si que ya el ganaron fraude, 2 millones, que ya lo planteamos el escenario. Perfecto. Si salieron 500.000 o salieron 2 millones y medio de personas, el primer análisis lo tiene que hacer el gobierno. Es un pueblo que está allí votando, que está descontento y que quiere cambio. Pero además, eso tiene que llamar a la reflexión de que hay un país que simplemente necesita que la clase política, tanto de oposición como de gobierno, le den respuesta a una cantidad de cosas que hoy no se le dan respuesta. Con 2 millones y medio de personas votando o 600.000 personas votando, el gobierno hoy tiene que estar sentado entendiendo hacia dónde va su panorama electoral. ¿Tiene realmente hoy el gobierno entonces a toda la población venezolana realmente contenta? Eso es un llamado de atención a ellos. Y si es del sector de oposición, ¿cuál es la reflexión? ¿Cómo hacemos para que esos 500.000 o esos 2 millones y medio, en caso de que fuese verdad, cómo ellos se convierten en una fuerza transformadora para un cambio político, democrático y pacífico? Porque si ahora lo que tú quieres utilizar es esa cifra de 2 millones y medio para irte a la calle, para irte otra vez a generar violencia, para irte otra vez a reeditar el interinato 2.0, no tiene sentido. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer la señora María Corina Machado, que a mi parecer empezó mal, porque empieza con una bandera de 7 estrellas, eso es excluyente, porque aquí también hay un país que quizás está descontento con el gobierno, pero quiere su bandera de 8. Entonces ya ella empezó ayer mal, porque ella no puede empezar llamando a la unidad con una simbología que lo que menos representa es la unidad del país. Ella tenía que salir ayer diciendo, bueno, miren, aquí estamos en un país, tenemos que construir una mayoría que sea capaz de ganarle el gobierno en el 2024. Pero también dijo que ella no era la candidata solo de Puente o de las personas que votaron por ella, sino que era la candidata de todos los venezolanos. Pero y como tú eres la candidata de todos los venezolanos, vamos a suponer, ¿cómo ella me convence a mí? A mí, mi bandera tiene 8 estrellas, la mía. Pero entonces, ¿cómo ella me convence a mí? La de Venezuela tiene 8 estrellas. Claro, entonces, ¿cómo ella me convence a mí de que yo estoy incluida en su proyecto político cuando ya ella empieza con una simbología que excluye a otro resto del país que quizás está molesto con el gobierno, que quizás podría votar por ella en una elección presidencial, pero ya con esa simbología ya está marcando lo que viene. Además, sus palabras no fueron de conciliación todas. Nos corresponde hacer la pausa. Al regreso hablamos también, además del discurso de María Corina, por supuesto, revisar el escenario que se desprende ahora para Barbados, esta negociación que inició la semana pasada. Se ha llamado desde el sector oficialista a una reunión, porque dicen que lo ocurrido el domingo fue un fraude. Y, por supuesto, sus comentarios a través de las redes sociales. Regresamos. Conversa con nosotros Indira Urbaneja.